¿Se están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Si no me equivoco, habíamos hecho este ejercicio, el de acá, que era un tapón balanceado simplemente, de abandono, creo. Este era el enunciado del ejercicio y este era el desarrollo. Volumen de lechada, balanceo del tapón y terminábamos con secuencia operativa. Terminamos la secuencia operativa, ¿cierto? ¿Se terminó la secuencia operativa? ¿O nos faltó algo? ¿Terminamos la secuencia operativa o no? No sé si me están escuchando o parece que no me escuchan. Sí, terminamos. Ya, gracias. Este era otro ejercicio de examen. Y, a ver, quería ver porque simplemente son dos tapones. Es la tercera pregunta de un examen donde dice utilizar la información anterior considerando que no se baja el liner de 5 porque se decide abandonar el pozo. La pregunta número 2 o la 1 era la cementación de un liner, pero los datos que ustedes necesitan para el tapón es que la última cañería que estaba sentada era una cañería de 7, que estaba sentada en 3000 y si no me equivoco el diámetro promedio era de 6,3/4, el diámetro promedio del agujero abierto. Entonces, la segunda pregunta era cementar un liner de 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos necesitamos para el tapón? Solamente que la última cañería sentada y cementada en el pozo era una cañería de 7 que está sentada en 3000 y que el diámetro del agujero abierto creo que era 6,3/4. Sí, esa es la única información creo que se necesita, pero acá dice clarito, utilizar la información anterior considerando que no se baja el liner porque se decide abandonar el pozo. Eso a veces es normal, nosotros perforamos el tramo productor y luego de hacer una prueba de producción, si el pozo da negativo, no vas a bajar un liner y vas a gastar plata en bajar un liner de 5 para luego bajar un arreglo de terminación porque el pozo salió negativo. Entonces, cuando salen las pruebas de ST o que no hay nada de hidrocarburo o que el caudal de producción no es no es económicamente factible producir de ese pozo, puedes decidir abandonar ese pozo. Ahora, ¿qué era lo especial o lo diferente tal vez de este ejercicio? Que nos dicen que utilicemos esa información para balancear dos tapones de cemento. Nos dan el primer tapón de cemento de 2940 a 3050 y el segundo tapón de cemento de 2600 a 2680. Nos dicen realizar la secuencia operativa para el balanceo de ambos tapones de cemento considerando la siguiente información. Para la operación se utilizará 150 metros de una tubería, aunque no se ve bien, es 2/7/8. Tubería de 2/7/8 y el diámetro interno 2,151 pulgadas. Y sondeo de 3,1 de diámetro interno 2,760. Se bombeará para el primer tapón por delante 25 barriles de colchón químico y 30 barriles de colchón mecánico. Y para el segundo tapón se bombeará por delante solamente 30 barriles de colchón mecánico. Repito, de este enunciado, la única información que les va a hacer falta para hacer el ejercicio es esta que están viendo en el dibujo. Que la última cañería asentada en el pozo es la de 7 y el diámetro promedio 6,3/4, que está aquí, 6,75. Entonces, en este pozo lo que se quiere hacer en realidad es esto de acá. Son dos tapones. Un tapón que va a estar en el último zapato de cañería, que nos pide la ley, 50 metros por debajo y 50 metros por encima. Ese siempre se tiene que balancear en la última cañería sentada. Ahora, ¿por qué creen que nos está pidiendo un tapón en esta profundidad dentro de cañería? Porque esta profundidad del segundo tapón, 2600, 2680, corresponden a un tapón dentro de cañería. Si vamos a abandonar este pozo, ¿cuál creen que sea la razón de que nos estén pidiendo balancear este tapón de cemento, que sería el segundo? ¿Podemos tener baleos en esa zona? Sí, la única explicación, si vas a abandonar este pozo, de que alguien te pida balancear este segundo tapón es porque posiblemente tenés baleos a esta profundidad.
y la ley también te obliga a cubrir con cemento esos baleos. No puedes dejar expuestos esos baleos. Entonces, aunque no nos den esa información, nosotros ya tienen que saber, no sé si de este cementos, o quizás en ley también llevan un poquito algo de este reglamento de cómo se debería abandonar un pozo. Aparte de eso, siempre se balancea un tapón acá arriba. Pero nunca les va a preguntar eso, don Walter, porque la verdad que acá no hay mucha ingeniería. Bajas tubería y bombeas lechada hasta que salga lechada por superficie. O sea, no hay un balanceo, no hay cálculos de ingeniería. El único cálculo de ingeniería que se podría hacer es agarrar el diámetro interno de esta cañería y multiplicar por la capacidad para ver más o menos qué volumen de lechada vamos a necesitar. Por decir 20, 30 barriles. Ese es el único cálculo que se haría. Y luego se baja tubería y se bombea lechada hasta que salga lechada a superficie. O sea, por eso nunca don Walter les va a pedir balancear este tapón, porque en realidad no se hace nada de ingeniería acá arriba, más que el cálculo de volumen para estimar un poquito el volumen que vas a necesitar del último tapón de abandono que colocas acá en superficie. Entonces, todos los tapones de abandono son estos de acá, porque aquí sí vamos a hacer algo de ingeniería al calcular los volúmenes que se van a bombear, los desplazamientos, el balanceo y el procedimiento. Ahora, si tienen que balancear dos tapones, ¿cuál balancean primero? ¿Cuál creen que se puede balancear primero y cuál? ¿El fondo? Ya, ¿y no podría balancear primero el de arriba? Está más cerca. No. ¿No se puede? ¿Seguros? ¿Por qué no puedo balancear primero el de arriba? Porque mi herramienta tendría que atravesar todo ese tapón para bajar más abajo. Ya, y si logro atravesar, ¿puedo balancear el segundo tapón? No, pues porque desplazaría todo lo que es el tapón de arriba al intentar balancear el de abajo. Ustedes lo hacen. En este examen, la mayoría balanceó primero el de arriba, en este examen. Alumnos de, no sé, séptimo, octavo, noveno semestre. Les dio este ejercicio don Walter y balanceaban este primero y el de abajo después. ¿Cómo creen que les fue ese semestre en Perú? Pasaron todito. Porque no tienes pies ni cabeza que balanceen primero el de acá arriba, ¿no? Y creo que eso ni siquiera don Walter tendría que explicarle, es un poquito de sentido común. Lo malo es que se van a poner a ver uno o dos exámenes, piensan que con eso están listos y si no entienden lo que están haciendo, don Walter les pregunta algo que tal vez ustedes no han visto y no son capaces de analizar lo que les están pidiendo y se ponen como robot a resolver sin pensar lo que están escribiendo. A mí me daría vergüenza ver una secuencia operativa donde les balancean primero el de arriba y panchamente balancean luego el de abajo. A mí me daría vergüenza ver una secuencia operativa así. Pero bueno, se los explico porque en este semestre hicieron la mayoría eso. Balancearon el de arriba, balancearon el de abajo y cómo les fue, muy bien. Y cuando estaban aplazados, don Walter es malo, todos nos odian. Entonces, hablado ese, empezamos, es como que no importa que nos den dos tapones. Si ustedes saben balancear un tapón, olvídense que son dos tapones y empiecen a pensar a balancear el tapón, el primer tapón. Cuando terminen de balancear ese, se olvidan que hay ese tapón y balancean el segundo. O sea, no debería por qué complicarse la vida de ustedes si son dos tapones. Olvidémonos que son dos tapones y trabajemos tapón por tapón. Entonces, el primer tapón es el que va a estar en el último zapato de cañería, este de acá, 2940-3050. ¿Por qué? Porque teníamos de información del ejercicio anterior que el zapato de la cañería estaba en 3000. Entonces, ese tapón va a estar en el zapato de la cañería. Estos base y tope lo estoy sacando de acá. Dice, y acá todavía don Walter les dice cuál es el primer tapón y cuál es el segundo. O sea, el primero es el que tienen que balancear entre 2940 y 3050. Entonces, ¿cómo se balancea ese tapón? Nos olvidamos del segundo y solo pensamos en este. La base y el tope tenemos de dato y la cañería está en 3000. Necesitamos el diámetro de la cañería y el open hole promedio. Que aunque no estaba aquí, lo voy a colocar porque si no estoy mal es este dato que está aquí arriba, 675. Entonces, este open hole
va a ser igual a 6,63. El promedio, 6,3. Entonces es el diámetro promedio de acuerdo a Caliper. 6,75 mejor, se va a ver mejor. Listo. Con esa información hacemos el balanceo del primer tapón. Lo repito de nuevo, cuando se tiene que calcular el volumen de lechada, nunca colocamos la herramienta, porque yo quiero que el tope y la base de mi tapón sean 2.940 el tope y 3.050 la base cuando la herramienta esté por encima del tapón. Entonces, fíjense, sin herramienta. Primer volumen va a ser el que esté en agujero abierto entre la base y el zapato. La base 3.050, el zapato 3.000. Diámetro promedio al cuadrado sobre 313.7 por 50. ¿De dónde estoy sacando los 50? De restar 3.050 menos 3.000. Son 50 metros. Si quieren colocan 3.050 menos 3.000 o si quieren colocan directamente los 50. El segundo volumen va a ser el volumen que va a estar en cañería, entre el zapato de la cañería que está en 3.000 y el tope que es 2.940. Eso lo tenemos que calcular con el diámetro interno de esa cañería que está acá, 6,184. Entonces, volumen 2 va a ser 6.184 al cuadrado sobre 313.7 por 60. Repito los 60, 3.000 menos 2.940. Creo que ya lo hemos hablado, pero lo repito. Para tapones y cementaciones forzadas, nunca redondeen volúmenes porque aquí sí puede afectar un redondeo. Acá trabajemos siempre por lo menos con un decimal. Entonces, el primer volumen, si no está mal, sale 7,3. Creo que el segundo también sale 7,3. Y el volumen de lechada es 14,6. ¿Lo redondeamos a 15? No. Eso solamente para cementaciones primarias, porque ahí no nos va a afectar un redondeo hacia arriba o hacia abajo, porque nosotros bombeamos volúmenes y los topes que tengamos de esas lechadas muy poco nos influyen en algo. Pero acá sí, en el balanceo, un redondeo nos puede perjudicar en los cálculos. Entonces, mejor trabajar con un decimal, ¿sí? Denle una revisadita rápida a estos cálculos si están bien. Por ahí tal vez me equivoqué. Revisen si están bien esos volúmenes. Ya, todos revísenlo y me avisan si hay algún error antes que continúe. Está bien, igual el segundo. Si están bien, la sumatoria va a estar bien, 14,6. ¿Se entiende cómo calcular volumen de lechada para un tapón? Porque da vergüenza que ni estos saben hacerlo bien. ¿Se entiende? Ya, bueno. Ahora hacemos el balanceo, ¿sí? Este dibujo no me acuerdo dónde lo he sacado, pero bueno. El balanceo. Antes de empezar el balanceo, a mí me gusta trabajar con capacidades, pero honestamente es mucho más rápido con desplazamientos. Pero tienen que entenderlo. Con desplazamiento creo que se hace un poquito más rápido porque son menos cálculos. Yo lo hago con capacidades. No es necesario que lo hagan así. Nuestra herramienta. Teníamos una tubería de 2,7 octavos que son 150 metros. Entonces, siempre la herramienta se baja hasta la base del tapón. Entonces, bajo la herramienta que me dan de datos hasta la base del tapón, que sería 3.050. 2.900 vendría a ser el tope de la tubería. Tope de la tubería. ¿De dónde ha sacado 2.900? De que yo sé de dato que la longitud de esa tubería es 150 metros. Por lo tanto, si la punta cola la bajo hasta 3.050 menos 150 metros, me sale que el tope es 2.900. Ese sería el tope de la tubería. Y 2.900 sería la longitud del drill pipe o el sondeo que tengo acá arriba, que es un sondeo de 3,1 Acá lo he puesto como sondeo, está bien, porque acá dice tubería de 2,7 octavos, sondeo de 3,1 Entonces, 2.900 es la longitud del sondeo de 3,1 Viendo el dibujo voy a tener open hole, tubería, tubería y cañería, sondeo. Eso para el espacio anular. Y para el interior voy a tener tubería y sondeo. Entonces, hacemos el cálculo de esas capacidades. Por ejemplo, la capacidad de la tubería. La tubería era de 2,7 octavos por
2.151. Si quiero capacidad es con el diámetro interno de la tubería. 2.151 al cuadrado, y como los datos del pozo están en metros, me conviene trabajar con 313.7. Siempre con 4 decimales, independientemente que lo estén calculando en barril metro o barril pie, 4 decimales por lo menos en capacidades. Esa sería la capacidad de la tubería. Ahora, la capacidad del sondeo. El sondeo es de 3,1 y su diámetro interno es 2.760. Entonces, su capacidad va a ser el diámetro interno, 2.760 al cuadrado sobre 313.7. Lo mismo, con 4 decimales, y esto está en barril metro, barril metro. Esto es para el interior. En el anular, por ejemplo, no tiene sentido que calculen open hole sondeo, porque no hay esa sección en el pozo, solo hay open hole tubería. Entonces empezamos por esa, open hole tubería. El diámetro promedio del agujero abierto, 6.75 al cuadrado, menos el diámetro externo. Si estoy trabajando con espacio anular, es con el externo. Esta tubería era de 2/7 octavos. Si no estoy mal, 7 octavos va a ser 875. Entonces, 2,875 al cuadrado sobre 313.7, y ahí tienen la capacidad de open hole tubería. Siguiente capacidad, open hole tubería, cañería tubería. La capacidad de la cañería tubería sería con el diámetro interno de la cañería, que es 6.184 al cuadrado, menos el diámetro externo de la tubería, que es 2.875, que esto es 2/7 octavos, al cuadrado sobre 313.7. Esa sería la capacidad cañería tubería. Y la última capacidad que tenemos es cañería sondeo. Diámetro interno de la cañería menos el diámetro externo del sondeo, que es de 3,1. Ambos al cuadrado sobre 313.7, y ahí tendríamos la capacidad de la cañería sondeo. Eso con 4 decimales. Una vez que ya tengo calculadas esas capacidades, ahí yo empiezo con el balanceo. Ya coloco la herramienta y sé que la base se va a mantener en 3050, pero lo que va a ser diferente va a ser el tope. Nunca va a tener este mismo tope porque este tope es sin herramienta. Al colocar una herramienta, por más pequeña que sea esa herramienta, ocupa un volumen, el acero ocupa un volumen, y esto siempre va a ser menor. O sea que la altura de la echada con herramienta siempre va a ser mayor. Entonces colocamos nuestra herramienta y empezamos a calcular. ¿Cómo yo lo calculo? Primero calculo qué volumen de lechada va a haber por debajo del zapato cuando esté la herramienta en el pozo. El volumen de lechada va a haber lechada entre open hole tubería, entonces capacidad open hole tubería, 0,1189. Aquí está, 0,1189, más la capacidad de la tubería. Y la capacidad de la tubería es 0,0147, 0,0147. Esas dos capacidades sumadas multiplicadas por 50, porque hay 50 metros entre el zapato y la base de la lechada, la base del tapón. Eso me sale que hay 6.7 barriles. Ese sería el volumen de lechada que va a estar por debajo del zapato. Como nosotros vamos a bombear 14,6, la diferencia va a estar por encima del zapato. Entonces calculo la altura de lechada por encima del zapato de la cañería de 7. Esa altura va a ser igual al volumen de lechada, 14,6, que ese es el que vamos a bombear acá, fíjense, 14,6, menos 6.7, que es lo que va a estar por debajo del zapato cuando esté la herramienta. Esa diferencia es el volumen de lechada que va a estar por encima del zapato, y la dividimos entre la capacidad de la cañería tubería, que es cañería tubería, 0,0956, más la capacidad de la tubería, que es 0,0147. Esa división con un decimal sale 71.6. Esa es la altura de la lechada por encima del zapato. Por lo tanto, el tope de la lechada cuando esté la herramienta en el pozo va a ser igual al zapato, que son 3.000 metros, menos esta altura de lechada, que es 71.6, y eso nos da un tope de 2.828.4. Con eso calculamos la altura de la lechada, y para terminar el balanceo hay que calcular altura de los colchones y luego volúmenes por detrás. ¿Hasta aquí se entiende o alguien tiene alguna duda de lo que estamos calculando? ¿Tienen alguna pregunta? Ya lo hicimos la anterior clase, pero no sé si les queda claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, continúo entonces.
Una vez que ya he calculado la altura de la lechada, veamos los colchones que se han bombeado por delante. Siempre don Walter les va a dar por delante, que eso es lo que hacemos en el pozo. Programamos qué volúmenes vamos a bombear por delante y ya para el balanceo calculamos qué volúmenes de colchones deberíamos bombear por detrás para balancear el tapón. Entonces, en la misma pregunta nos dicen que para el primer tapón se va a bombear por delante 25 barriles de colchón químico y 30 de colchón mecánico. Acá las densidades estaban equivocadas, el ingeniero lo hizo cambiar, el químico pesaba 8,4 y el mecánico 13,5. En el primer tapón las densidades estaban equivocadas, colchón químico pesaba 8,4 y el colchón mecánico 13,5. En el segundo tapón está bien, porque dice colchón mecánico de 13,5. Entonces estas densidades están equivocadas, solo cámbienlas para la secuencia operativa. Pero los volúmenes son los que nos interesan, 25 del químico, 30 del mecánico. El volumen que está inmediatamente por encima de la lechada es el colchón mecánico. Ahora, acá el colchón mecánico, como está en el dibujo, pero eso ustedes tienen que darse cuenta cuando hagan los cálculos, va a sobrepasar a la cañería tubing o cañería tubería y va a llegar a cañería sondeo. Entonces, ¿cómo podemos saber esa altura? Fíjense que primero hemos calculado, o primero aquí estoy haciendo un cálculo del volumen de colchón mecánico entre cañería y tubería. Los volúmenes que se bombean por delante solo están en el espacio anular. Entonces, ¿qué volumen de colchón mecánico va a haber en el espacio anular entre cañería y tubería? Multiplico la capacidad de la cañería tubería, que está aquí, 0,0956. Esa capacidad la multiplico por la distancia que hay entre el tope de la lechada, que es 2.928.4, menos el tope de la tubería, que es 2.900. Sin calculadora saben que eso va a salir 28.4. Entonces, capacidad de cañería tubería del colchón mecánico va a ser esa capacidad por 28.4. Sale 2.7 barriles. Si yo tengo de dato que se van a bombear 30 barriles de colchón mecánico, la diferencia va a estar arriba entre la cañería sondeo. Sí o sí, no hay otra sección más en el anular. Entonces, directo calculo altura del colchón mecánico por encima del tope de la tubería, que es 2.900. ¿Cuál va a ser esa altura? El volumen de colchón mecánico que bombeamos, que van a ser 30 barriles, menos 2.7, que están aquí abajito, entre cañería y tubería, dividido entre la capacidad de la cañería sondeo. Capacidad de cañería sondeo es 0.0829. Entonces, ese volumen sobre esa capacidad sale 329.3. Esa es la altura del colchón mecánico por encima de 2.900. Por lo tanto, el tope va a ser 2.900 menos 329.3. Tope del colchón mecánico sale 2.570,7 metros. Siguiente paso, colchón químico. No hay donde más esté, sí o sí va a estar entre cañería y sondeo. Por lo tanto, dividimos el volumen, que son 25 barriles, entre la capacidad de la cañería sondeo, 0.0829. Eso nos da 301.6. El tope del colchón químico va a ser el tope del colchón mecánico menos la altura del colchón químico que acabamos de calcular, sale 2.269.1. Con estos dos topes ya podemos calcular qué volumen necesitamos de colchón mecánico, qué volumen de colchón químico y qué volumen de lodo necesitamos para desplazar. Sabemos que el balanceo del tapón tiene que ser que tenemos que bombear volúmenes de colchones por detrás para tener las mismas alturas de colchones que tenemos en el espacio anular, tenerlas en el interior. Entonces, vamos a tener un volumen de colchón mecánico y un volumen de colchón químico. Empecemos con el colchón mecánico. Va a haber el colchón mecánico que vamos a bombear por detrás va a estar en dos lugares. Un pequeño volumen va a quedar en la tubería y otro pequeño volumen va a quedar en el sondeo. Por lo tanto, hay que calcular dos volúmenes acá. El primer volumen que va a ser en la tubería es con la capacidad de la tubería, 0,0147, esa es la capacidad de la tubería, por la altura. Esa va a estar de 2.828.4 hasta 2.900. Son 28.4 metros. Luego calculamos el volumen de colchón mecánico que va a quedar en el interior del sondeo. La capacidad del sondeo, si no estoy mal, 0.0243. 0.0243 por qué altura de colchón mecánico necesito acá. Es la altura que habíamos calculado acá, 329.3, porque va a estar de 2.900 hasta
2570.7. Entonces, esa capacidad por 329.3. Multiplicamos y sumamos y con un decimal eso sale 8.4. Luego, el colchón químico que bombeemos por detrás solo va a estar en el sondeo desde el tope del colchón mecánico hasta el tope del colchón químico. Entonces, la capacidad del sondeo, 0.0243 por esta altura, que es la misma que hemos calculado del colchón químico, 301.6. Esta altura 301.6 acá. Eso nos sale 7.3. Y por último, el tope del colchón químico en el espacio anular va a ser igual al tope del colchón químico en el interior. Esto de acá tiene que ser lodo. Capacidad del sondeo por el tope del colchón químico. El tope del colchón químico es 2269.1 y la capacidad del sondeo es 0,0243. Eso nos sale 55.1 barriles. Ese es el volumen de desplazamiento teórico. Para el balanceo le restamos un factor de escurrimiento que les repito, si don Walter ocupa otro valor, el día de su examen ocupen ese valor, no 3. Acá estoy ocupando 3, pero no sé si don Walter en su diapositiva por ahí ocupa 1, 1.5, 2, lo que les dé él de factor de escurrimiento para hacer el tapón. Como con el grupo P creo que ya avanzó tapones, creo que no cambió. El escurrimiento que les está pidiendo que consideren es 3 barriles. Entonces, le restamos 3 barriles al teórico como un factor de seguridad para que el balanceo siempre sea del anular hacia la directa cuando terminemos de bombear el lodo. Y este es el volumen con el que deberíamos desplazar, 52.1. Con eso ya hemos terminado de hacer el balanceo del primer tapón, o sea, los cálculos. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? Los escucho. ¿Se entiende? Sí, entiende. Bueno. Acá ya podríamos hacer la secuencia operativa, pero nos falta hacer el segundo tapón. Por eso, no sé, prefiero hacer el balanceo del segundo tapón y luego recién hacer la secuencia operativa. Pero hasta aquí, la secuencia operativa del primer tapón es la misma que hemos hecho acá. Bajar, circular, desconectar, con la unidad de cementación bombear los colchones por delante, la lechada que calculemos, bombear invirtiendo los colchones. Aquí bombeamos químico-mecánico, acá primero mecánico, luego químico. Desplazamos con este, que este no es el teórico, es el que ya le hemos restado el factor de escurrimiento. Observar balanceo del tapón, apartar, y en este punto, acá deberíamos levantar hasta 2700, pero como vamos a hacer el balanceo de 2 tapones, directamente acá pueden ir hasta la base del segundo tapón. Ahora, como es un tapón de abandono, pueden hacer esto. Primero levantar hasta 2700 y luego esperar rasgue de la lechada. No vamos a circular para el resto del cemento porque nos falta todavía hacer un segundo tapón. Limpiamos las tuberías después del segundo tapón. Bajamos y verificamos el tope del tapón del primero y acá es lo importante. Como no van a acabar aquí, no pueden sacar a superficie porque les falta hacer el segundo tapón. Lo correcto sería levantar hasta la base del segundo tapón. Entonces, acá terminan el primero. Y en vez de levantar hasta superficie, levantan hasta la base del segundo tapón. Y el segundo tapón es este de acá, que está en 2600, 2680. Entonces, en la secuencia operativa vamos a hacer lo mismo que haríamos en este tapón, con la diferencia de que en vez de sacar hasta superficie, solamente sacamos hasta la base del segundo tapón y luego empezamos de nuevo. Ya no va a haber este paso porque la herramienta ya está en el pozo. Va a haber esto desde acá. Este sería el segundo tapón. Obviando este paso porque acá es porque no había la herramienta en el pozo y la hemos bajado para hacer el tapón. En el segundo tapón la herramienta ya está en el pozo. Entonces este paso se elimina y la continuación sería levantar hasta la base del tapón, circular y acondicionar lodo, y colocar la base de cementación, bombear los colchones, lechada, colchones, desplazar. Entonces van a ver que la vamos a armar nuestra secuencia operativa como que juntando 2 secuencias. Entonces,
No voy a hacer la secuencia del Una primero. preguntita, Nelson. Cuando subimos para hacer el segundo tapón, ¿el primero ya está aguado? ¿Solo quieres pan? Sí, acá. Por eso, todo esto vamos a hacer, fíjense. Apartamos, levantamos, esperamos fragüe. Esto no se va a hacer para el primer tapón. No vamos a limpiar los restos de cemento porque tenemos que hacer un segundo tapón. Solamente vamos a esperar fragüe, vamos a bajar y verificar el tope del tapón porque ya hemos esperado el fragüe de la lechada del primer tapón. Bajamos y verificamos el tope del primer tapón. Si todo está bien, levantamos, en vez de levantar esta superficie, hasta la base del segundo tapón. En este paso podría pasar muchas cosas en el pozo. Que no pillemos el tapón o que el tope está muy abajo y por ahí tengamos que reperforar los restos de cemento que tengamos y balancear nuevamente un primer tapón. Pero en la secuencia operativa nosotros programamos como si todo saldría bien. Entonces, al bajar y verificar el tope, muy rara vez o casi nunca van a pillar el tope acá, en 2750. Como se contamina, es muy fácil verificar o encontrar primero lechada blanda acá arriba, que es una lechada contaminada, lechada semidura. Es una lechada que se ha contaminado con colchones. Esa lechada no aguanta peso. Entonces tú bajas, asientas peso y va bajando la herramienta sin problema. Donde te aguante 10,000 o 15,000 libras de peso es una lechada dura. Ese va a ser nuestro tope. Podemos permitirnos que sea un poquito diferente. Unos 2, 3, 4, 5 metros por debajo. Si es mucho más, si está por debajo 20, 30 metros, seguro que vamos a pensar en reperforar ese tapón y volver a balancear uno que tenga la altura que la ley nos pide. Entonces, en la secuencia operativa, esperamos el fragüe de la lechada del primer tapón y bajamos a verificar el tope del tapón. Acá no hay nada que les pueda decir cuánto va a ser el tope, eso lo van a determinar en el post. Pero decimos que todo está bien, que ese tope está conforme, que está un poquito más arriba o un poquito más abajo, que no afecta en nada. Entonces, levantamos, pero en vez de sacar a superficie, tenemos que sacar hasta la base del segundo tapón y ahí comenzamos de nuevo. Sin este paso, circulamos para el segundo tapón, conectamos la cabeza de cementación, bombeamos colchones, lechada para el segundo tapón, desplazamos con colchón, lechada y lodo para el colchón y lodo para el segundo tapón y hacemos lo mismo. O sea, es como unir estas dos secuencias operativas en una sola. Entonces, lo vamos a hacer, pero antes de hacer el segundo tapón, quiero hacer los cálculos. Entonces, la base del primer tapón es esta misma secuencia menos este punto, que cambia en que en vez de sacar esta superficie, esto lo vamos a cambiar por levantar hasta la base del segundo tapón. Y el segundo tapón es la misma secuencia menos este punto, porque este punto no va porque la herramienta ya está en el pozo. Y van a ver que todo esto se mantiene, se mantiene, se mantiene. ¿Se entiende? Sí. Bueno. A veces se les exige mucho que piensen. Listo. Entonces ya está esto. Ya está el primer tapón. Acá está el segundo. Está entre 2600 y 2680. Son 80 metros de lechada que tenemos que balancear. Vuelvo a repetir porque me aburre ver que no sepan calcular el volumen de un tapón de cemento. Sin herramienta. ¿Qué volumen de lechada necesito para tener un tapón que su tope sea 2600 y su base 2680? Fíjense, ese tapón va a estar en el interior de la cañería. Entonces, con el diámetro interno de la cañería al cuadrado sobre 313.7 por 80 metros, que son estos, 2680 menos 2600. Para el segundo tapón necesito 9.8 barriles de lechada. Ese es el volumen de lechada para el segundo tapón. Ahora nos vamos al balanceo. Y fíjense que para el balanceo ya coloco mi herramienta. Coloco la misma herramienta que usé para el primer tapón, simplemente la he levantado hasta la base del segundo. Entonces, esto eran 150 metros de tubería de 2/7 y lo demás es sondeo de 3,1/2. Entonces, coloco el punta cola de la tubería en 2680. Por lo tanto, el tope de la tubería va a ser 2530. ¿De dónde sale estos 2530?
de restar 2.680 menos la longitud de la tubería, que era 150 metros. Sale 2.530. ¿Qué capacidades voy a calcular? ¿O qué capacidades necesito? Capacidad de la cañería tubing, cañerías sondeo, capacidad del tubing, capacidad del sondeo. Ya lo tengo calculado acá arriba todo eso. Tengo la capacidad de la cañería tubing, cañería sondeo y capacidad del sondeo y capacidad de la tubería. Ya tengo calculadas las capacidades, entonces puedo directamente empezar el balanceo. Primero calculo la altura de la lechada. Sí o sí va a estar entre cañería y tubing. Entonces, el volumen que yo voy a bombear, que es 9.8, es lo que he calculado acá, 9.8, y lo divido. Cañería tubing, 0,0956. Si se fijan acá, cañería tubing, 0,0956. Más la capacidad del tubing, porque la lechada, como es el fluido que balancea en el fondo, es el único fluido que va a estar en ambos lugares, en el espacio anular y en el interior. Luego, los colchones solo va a estar en el anular y calculo cuánto voy a bombear por detrás y lo mismo con el otro. Entonces, el colchón o la lechada de cemento es la que yo balanceo en el fondo, por eso es la única que está en ambos lugares. Anular, cañería tubing, más la capacidad del tubing, que es 0.0147. Me dice que la altura de la lechada con herramienta son 88.8. Sin herramienta, ¿cuántos metros va a tener la lechada? Verde. 80. 80. ¿Cuántos metros tiene que escurrir cuando yo levante mi herramienta? ¿Cuántos metros va a escurrir? 8.8. 8.8. Esa altura de lechada que va a escurrir o que tiene que disminuir su altura siempre va a ser mayor mientras más grande sea la herramienta que yo tengo en la punta. Entonces, no es un tumbe, es algo que ustedes tienen que saber. Cuando don Walter les dé la herramienta, no importa en el orden que él se los dé, ustedes tienen que colocar siempre la herramienta más pequeña en la punta, para que así la altura de lechada con y sin herramienta sea lo menos diferente posible y con eso disminuimos la contaminación de la lechada en el paso de levantar herramienta para que después de que se balancea, cuando levantamos la herramienta, mientras mayor sea la altura que tiene que escurrir la lechada, hay mucho más posibilidades de que esta lechada se contamine con los colchones o con lodo. Entonces, eso va para su examen. No importa el orden. Por ahí don Walter les dice, la herramienta a utilizar es sondeo de 3,1 más 150 metros de tubería. No quiere decir que el sondeo va a ir primero. Ustedes ordenan su herramienta y siempre la herramienta más pequeña en la punta. Siempre para tapón balanceado. Ojalá que no se olviden de eso. Entonces, esa diferencia de 8.8 es cuando yo empiece a levantar mi herramienta, este tope tiene que bajar 8.8 metros y más o menos quedar en 2.600. Son los metros que tiene que escurrir mi lechada. Una vez que ya he calculado la altura, encuentro el tope. El tope va a ser, la base era 2.680 menos la altura que he calculado, 88.8. El tope de mi lechada va a ser 2.591.2 metros. Para el segundo tapón, según el examen, nos dice, y para el segundo tapón se bombearán por delante solamente 30 barriles de colchón mecánico. Fíjense que para ese tapón, como ya no tenemos open hole, decidieron no bombear químico, solamente un colchón separador, que en este caso son 30 barriles también de colchón mecánico. Entonces, para ese segundo tapón, solo tenemos un preflujo, que es el colchón mecánico, y ya sabemos que no va a entrar entre cañería tubing. Entonces, calculamos qué volumen hay entre la cañería y el tubing, desde el tope de la lechada hasta el tope del tubing. Capacidad de cañería tubing, 0,0956 barriles por metro por el tope de la lechada, 2.591.2, menos el tope del tubing, que es 2.530. Ese es el volumen de lechada que va a estar aquí en el espacio anular entre cañería y tubing. La lechada que se bombea por delante solamente está en el espacio anular. No tengo por qué colocarla aquí adentro.
me sale 5.9. Chao. Perdón, colchón mecánico. El colchón mecánico, que bombeo por delante, solo está en el espacio anular. Ese volumen de colchón mecánico que está entre la cañería y tubería me sale 5.9. Como el enunciado me dice que se bombearon 30, el volumen de colchón mecánico que va a estar por encima de la tubería va a ser altura de colchón mecánico por encima de 2530, que es el tope de la tubería, va a ser los 30 barriles que me han dado de dato, que se ha bombeado para el segundo tapón, menos 5.9, que es lo que está aquí por debajo. Y ese colchón mecánico va a estar entre la cañería sondeo. La capacidad de la cañería sondeo es 0.0829 barriles por metro, y eso nos da una altura de 290.7. El tope del colchón mecánico va a ser el tope de la tubería, que es 2530, menos esa altura que acabamos de calcular de 290.7. El tope del colchón mecánico va a ser 2239.3. Encima del colchón mecánico va a haber lodo. Entonces, directamente ya calculamos qué volumen de colchón mecánico necesito bombear por detrás para que tenga la misma altura que el colchón mecánico que he bombeado por delante. Voy a tener un volumen en el sondeo y un volumen en la tubería. Este 61.9, me imagino que es acá, en la tubería. 2591.2 menos 2530. Resten esto, por favor, 2591.2 menos 2530, y me imagino que eso es 61.2. ¿Sí? Entonces, ese volumen que va a estar dentro de la tubería va a ser esa altura, que es 61.2, por la capacidad de la tubería. 0,0147. Luego, acá en el sondeo, esta altura va a ser la misma altura que aquí, la que habíamos calculado entre cañería y sondeo, que era 290.7. 290.7 por la capacidad del sondeo, que es 0.0243 barriles por metro. Me imagino que sale 8,0, por eso he puesto acá 8, porque siempre trabajen con un decimal. Entonces, volumen de colchón mecánico, 8 barriles. Ese es el colchón mecánico que se tiene que bombear por detrás para el balanceo del segundo tapón. El tope del colchón mecánico nos va a servir para calcular el volumen de lodo que tenemos que bombear por detrás del colchón mecánico. Acá esto va a ser colchón mecánico. El volumen de lodo para desplazar va a ser 2239.3 por la capacidad del sondeo. Este sondeo, su capacidad era 0,0243. El teórico es 54.4. Volumen de lodo a desplazar va a ser el 54.4 menos el escurrimiento, que le vamos a dar 3 barriles, y eso va a ser 51.4. Y con eso terminaríamos los cálculos para el balanceo del tapón número 2. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Se entiende? Estos cálculos. ¿Se entiende o tienen alguna duda? Bueno. ¿Empezamos con la secuencia operativa? Este es el ejercicio. Sáquenle captura porque les voy a hacer preguntas y no voy a ir al datos del ejercicio para que ustedes me dicten la secuencia operativa. Si no me contestan, los voto. No voy a esperar un minuto a que hablen. Cáceres Saulo, estás con micrófono, ¿verdad? Saulo, ¿estás con micrófono? Nelson, puede hacerle a un lado tu lista, no puedo sacar captura. ¿Saulo? Bueno, a Saulo lo voy a sacar, no me contestó. Eliminar, eliminar. A ver, me avisan cuando saquen captura para que pueda continuar. ¿Ya? ¿Puedo continuar?
Sí, Nelson. Ya, vamos a buscar otro, si no lo votamos. Beto, con Dori. ¿Está con micrófono, Beto? Sí, Ya, ayúdame, Beto, con la secuencia operativa. Lo he copiado del anterior ejercicio. ¿Qué haríamos para este examen? ¿Cómo empezaría nuestra secuencia operativa? ¿Qué vamos a bajar para este examen, Beto? Este era el enunciado del ejercicio. Ya hemos hecho los cálculos. ¿Cómo empezaría nuestra secuencia operativa? ¿Me ayudas? sí, estoy leyendo ahorita, lo que pasa es que no hace el anterior. Ya. ¿Alguien que quiera ayudarle? Bajar 150 metros de tubería. ¿Quién habla? ¿Perdón? Yo, Daniel. Ya, Beto, te va a ayudar Daniel porque no has asistido a la anterior clase. Ya, Daniel, entonces, ¿qué bajaríamos? Díctame. Bajar 150 metros de tubería de Ya. 2,87 De 2, 875 pulgadas, 2,7 octavos, ya, 2,7 octavos. 2,7 octavos, y de 2,151 pulgadas, Ya, más sondeo de 3,5 o 3,5 pulgadas. ya. Dame un segundo, Daniel. ¿Ya? Un segundo. Ya, perdón, estaba sin la batería. Sondeo de 5, ¿no era de cuánto era el sondeo? Perdón, ¿no te escuché? 3,5. 3,5 Ya, o sondeo. 3. Sí, 3,5, 3,5, es lo mismo. Ya, 3,5. No tenemos librajes. Si tuvieran, les aconsejo que los coloquen. Pero sí teníamos diámetro interno, Daniel. ¿Cuánto era? 2,760 pulgadas. 760. ¿Listo? ¿Qué más? Hasta 3,050 metros. 3,050. ¿Segurísimo? Sí, sí, 3,050. Sí, ¿Qué es base esto? del tapón. La base del tapón. ¿De cuál? Del que está abajo. Del primer tapón. Ya, El primer tapón. Exacto. ya. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene alguna duda de este paso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos falta algo? Estamos bajando nuestra herramienta. Entonces, con los datos que nos den, si nos dan librajes, coloquen librajes. No sé cuántos segundos se tardan en escribir dos números, pero debería ser 2 o 3 segundos si son personas normales. Pero si por flojos no colocan sus librajes, no está completa esa secuencia operativa. Coloquen todos los datos que tengan de la herramienta disponibles. Si tienen librajes, hay que colocar librajes. En este examen solo teníamos datos de OD y D. Entonces, 150 metros de tubería, sondeo, hasta la base del primer tapón. Listo. Gracias, Daniel. Voy a preguntar a otra persona. Javier González. ¿Estás con micrófono, Javier? Sí, Nelson. Ya. Segundo paso. ¿Estaría bien este? ¿Circular y acondicionar lodo? Sí, ¿no? ¿Sí? Pienso que sí. Ya. ¿Por qué es necesario hacer este paso, Javier? ¿A qué se refiere acondicionar propiedades del lodo? Para bajar los tapones o algo así. ¿Cuáles tapones? Los que hemos calculado.
Ya, pero ¿qué entiendes por acondicionar propiedades de lodo? ¿Qué entiendes por eso? No sé, Nelson, la verdad. Ya. En el pozo, para cementaciones primarias, lo importante es bajar la rheología del lodo para mejorar la calidad de la cementación. En un tapón de cemento, si el lodo está muy viscoso, se le va a bajar también la rheología del lodo, pero lo más importante antes de hacer un tapón de cemento es que la densidad del lodo sea homogénea. Eso quiere decir que tú vas a ir a pesar la densidad de lodo de entrada y vas a pesar también la densidad de lodo de salida y no puede haber ninguna variación. El lodo no puede pesar 9,8 en la entrada y 10 en la salida. O no puede pesar 10 en la salida y 9,8 en la entrada. O sea, no puede haber ninguna variación, ni para más ni para menos. Ni la entrada puede estar más liviana, ni puede estar más pesada. Si tienes que circular 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, hasta que la densidad del lodo, sobre todo, esté homogénea, lo vas a hacer. Entonces, es difícil a veces mantener las densidades. A veces se puede permitir una variación de medio punto, 1 punto, en algunas operaciones de cementación, sobre todo en las primarias. Cuando a veces cuesta homogenizar la densidad del lodo, te puedes permitir una pequeña variación de densidad. Pero en un tapón de cemento, donde lo importante es minimizar la contaminación del cemento y que tus presiones sean sean iguales en el anular y en el interior, acá si tienes que circular 3, 4, 5 horas hasta que el lodo tenga el mismo peso, lo vas a hacer. Yo en el pozo estaba acondicionando lodo para una cementación hasta 3 días, solo circulando, 3 días circulando, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche, porque el lodo no podíamos homogenizar las propiedades del lodo. Entonces, circular y acondicionar propiedades de lodos se hace después de bajar herramienta. Ya, vamos a preguntar a otra persona. Elizabeth Mamani. Elizabeth, ¿está con micrófono? Elizabeth. Segunda eliminada. Sí. Bueno, muy tarde dijo sí. Cuando ya había apretado eliminar, dijo sí. Pero le hablé unas 2 o 3 veces, ¿no? Ya, ni modo, díganle que me perdone. Claudia Nina. Claudia, ¿está con micrófono? Bueno, otra eliminada. No. Claudia, eliminada. Listo. A ver, a un hombre. No, una mujer, hasta que conteste una mujer. ¿Caterina Sánchez? Sí. Ya, Caterina, ayúdame acá. El siguiente paso, después de acondicionar el lodo o circular y acondicionar el lodo, ¿está bien desconectar top dry e instalar cabeza de cementación? O sea, ¿este paso cambiaríamos algo? ¿Del ejercicio que hicimos anterior al ejercicio que estamos haciendo ahorita, cambiaría en algo? No. Ya. Si yo quiero instalar SciEntry, ¿se puede? ¿Vas a tomar? ¿Se puede instalar SciEntry? En vez de cabeza de cementación. No sé, Nelson. Ya. Se puede instalar SciEntry. ¿Cuál es la diferencia? Que en una cabeza de cementación yo puedo cargar tapones o dardos. En un SciEntry no, porque un SciEntry es solamente una T. En un tapón balanceado, ¿voy a ocupar tapones o dardos, Caterina? Creo que con Caterina estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿Voy a usar tapones para un tapón de cemento? ¿Tapón inferior, tapón superior o algún dardo voy a alargar? No. No. Entonces, podría ocupar SciEntry en tapones balanceados, porque cuando toque hacer un tapón balanceado presurizado o una cementación forzada,
Aunque en esas operaciones tampoco utilizo tapones, no es muy recomendado ocupar SciEntry por sus presiones de trabajo. Un SciEntry tiene presiones de trabajo muy bajas comparadas con una cabeza de cementación. En ese tipo de cementaciones, lo más recomendable es una cabeza porque tiene mayores presiones de trabajo. Entonces, si alguien quiere hacer, Caterine, un tapón de cemento o un tapón balanceado, puede ocupar un SciEntry o puede ocupar una cabeza de cementación. Este paso, Caterine, ayúdame. ¿Estaría bien esto? 50, 40 y 28.9. No, son otros datos. Ya, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer? Con la unidad de cementación bombear, ¿qué vamos a bombear? 25 barriles de colchón químico Listo. de densidad de 8.4. Sí, estaba equivocado el dato, pero el ingeniero seguro que les hizo cambiar en el examen. ¿Ya? ¿Qué más aparte del 25 barriles de colchón químico? más 30 barriles de colchón mecánico. Ya. Ese era 13.5, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué más? Más, creo que era 14, 6. 9.8. No, Ya. 14.6. sí, Ya. Más 14.6. Listo. ¿Algo más en este paso, Caterina? no, creo que está bien. Ya. Muchísimas gracias, Caterina. Vamos a preguntar a otra persona. Jesús Pérez. ¿Estás con micrófono, Jesús? ¿Jesús? ¿Solito se salió? Ya. Ah, no, ¿estás con micrófono activado? No te escuchamos nada así, Jesús. Tu micrófono está activado, pero no te escucho nada. ¿Qué dice? No sé. ¿Ustedes lo escuchan? Porque yo no lo escucho nada. Ya nada. Ya, Georgina, ¿nos puedes ayudar? ¿Sí? Ya, continuemos con esto, Georgina. Ya hemos bombeado 25 de colchón químico, 30 de mecánico y 14 de lechada. ¿Qué sería acá ahora? Bombear por detrás de la lechada, ¿qué vamos a bombear? 8.3 barriles de colchón mecánico. Ya, 8,3 de mecánico. Sí, Pero no sería el químico, porque aquí hemos bombeado químico y mecánico. ¿Aquí no sería mejor el químico primero? sí, sí. ¿Se bombea primero el químico? ¿Sí? El mecánico, Sí. 8,4. No sé, a Georgina le estoy preguntando, ¿qué bombeamos primero por detrás de la lechada? ¿El químico o el mecánico? El químico. Ya, químico. ¿Cuánto de químico? 7.3. 7,3. Ya. ¿Y cuánto de mecánico? 8,4. 8,4. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y con cuánto desplazamos? Desplazar con 19, creo que era. A ver, el primer tapón aquí. Mecánico 8,4, químico 7,3. ¿Y con cuánto desplazas? ¿55,1 o 52,1? En la secuencia, ¿con cuánto desplazamos? ¿Con 55 o con 52? Con 52,1. Ya, con 52. 52,1. Entonces, ¿estás segura que se hace así? Primero el químico, luego el mecánico. ¿Estamos bien? No, no estoy muy segura. Ya. Este rosadito era el colchón mecánico, ¿verdad? Y el azul es el químico, ¿verdad? Sí. Ya.
Ya, cuando tú bombeas por delante, primero bombeas el químico, detrás el mecánico y luego la lechada. Cuando empezamos a desplazar, el químico es el primero que sale al anular y luego sale el mecánico y después la lechada. Y queda en este orden, químico, mecánico y lechada. Si tú por detrás bombeas químico y luego mecánico, digamos que ese es el mismo azul que arriba, porque no voy a estar buscando el mismo azul. Pongamos un rosadito. ¿Ahí está balanceado? No. No, porque tienen diferentes alturas, diferentes densidades y te aseguro que segurísimo que la hidrostática del anular y la del interior no son iguales. Por más que al final tengan la misma altura, pero las densidades son diferentes. Entonces, aquí no está balanceado. Pero si bombeas primero el químico y luego el mecánico, así va a estar en el pozo. Entonces, ¿qué deberíamos bombear por detrás de la lechada? El colchón químico. No. Mecánico, Ahorita, perdón. Ya, pero ya me entendiste cuando lo dibujé. Sí, sí te entendí. Entonces, por delante se bombea químico-mecánico, pero por detrás siempre primero el mecánico para que esté a la misma profundidad que el mecánico y luego el químico. Siempre. Para un tapón balanceado es en ese orden. Por detrás, primero el mecánico, luego el químico y luego desplazamos con lodo. Y siempre este lodo tiene que ser el lodo que ya le restemos el factor de escurrimiento. Siempre el que ya le hemos restado el factor de escurrimiento. Gracias, Georgina. Seguimos. Observar el balanceo del tapón y este paso. Vamos a preguntarle a... Johan Alfredo, ayúdanos. Tenemos que... ¿Hasta qué profundidad levantaríamos? Apartamos cabeza. Bueno, en este caso, si hemos utilizado Scientry, apartamos Scientry. Lo estoy haciendo con Scientry. ¿No ven? Apartamos Scientry y levantamos herramienta. ¿Hasta qué profundidad, Johan? hasta la base del segundo tapón. No. Aquí vamos a esperar el fragua y la lechada y todo lo demás. Entonces, primero hay que levantar 50 metros por encima del tope teórico del tapón. Este es el tope teórico del tapón. 2928. No, ¿Cuál es el tope teórico del tapón? 2940 metros. Restale 50 metros y avísame hasta qué profundidad vamos a levantar. Hasta 2890. Que son 50 metros por encima del tope teórico del tapón. Entonces, acá no sé si en la secuencia operativa del ingeniero les dice que se levanta lentamente, pero yo no le pongo, pero si en la secuencia operativa del ingeniero dice lentamente o con cuidado, así se hace en el pozo. Lo más despacio que nosotros podamos, porque no tenemos problema con el tiempo de bombeabilidad o el tiempo de fragua. En hacer esta operación no tardamos nada, 1 hora, hora y media, y una lechada sin incrementar su tiempo de bombeabilidad, tranquilamente puede estar 2 horas y media, 3 horas antes de que empiece a fraguar. Entonces, si aquí tardamos 1 hora, aquí tranquilamente podemos sacar 5 o 6 tiros en 1 hora. En 1 hora no va a haber problema. Entonces, se levanta lentamente hasta que el punta cola esté en 2890. ¿De dónde sale este valor? Acá lo estoy colocando. Esto en su secuencia operativa no es necesario que lo coloque. Lo estoy colocando aquí para que sepan de dónde sale este valor. 50 metros por encima del tope teórico del tapón. El primer tapón era 2940 menos 50.
sale 2.890. Muchísimas gracias, Johan. Aquí vamos a esperar fragua de la lechada. Este paso no lo vamos a hacer porque nos falta hacer un tapón más. ¿Para qué vamos a limpiar ahorita si después otra vez vamos a bombear lechada? Esperar fragua de la lechada y luego bajar y verificar tope del tapón. Acá, repito, nosotros no podemos saber en qué profundidad va a estar el tope porque eso va a depender del pozo. Entonces esto ya en el pozo se tomará una decisión en función a dónde pillemos ese tope, que es donde podamos asentar entre 10.000 y 15.000 libras de peso firme. Donde aguante 10.000 libras de peso, ese es el tope del tapón. Si hay resistencia y aplicamos 1.000, 2.000 libras de peso y la herramienta continúa bajando, ahí hemos encontrado posiblemente lechada contaminada o lechada semidura. Donde agarre peso firme, donde aguante 10.000 libras y la herramienta no quiera bajar y seguimos asentando y lo único que aumenta es el peso, ese es el tope teórico del tapón. Aquí es donde les digo que vamos a unir las secuencias operativas. En vez de sacar herramienta a superficie, vamos a sacar herramienta, o en este caso, levantar herramienta hasta la base del segundo tapón. ¿Cuánto es la base del segundo tapón? Ayúdenme, por favor. 3.050, ¿está bien? Levantar herramienta hasta 3.050 metros, punta cola. Y ahí vamos a unir esta secuencia. Con la diferencia de que este paso ya no va. Ya no bajamos la herramienta porque ya está en el pozo. Levantamos, circulamos. Acá no es necesario probar la hermeticidad porque ya lo hemos probado para el primer tapón. Y las conexiones también ya están armadas en el primer tapón. Aquí no estaban armadas, por eso hemos instalado el side entry más las conexiones superficiales. Acá ya las conexiones superficiales están armadas, solamente instalamos el side entry, que este side entry ya está conectado a la cabeza de cementación. Esto, vamos a ver en qué cambia. Ya estamos en el segundo tapón. Aquí termina el primer tapón, ¿sí? La base del segundo tapón no es 2.680. Ah, ya, perdón. 3.050 era la base del primero. ¿Cuánto es la base del segundo tapón? Listo. Muchas gracias. Yo me vine y vi base, pero no me fijé que era del primero. Base, 2.680. Aquí termina el primer tapón. Empezamos el segundo y es la misma secuencia operativa que teníamos, pero el primer paso no va porque la herramienta ya está en el pozo. Entonces, nos pasamos al segundo paso, que es circular y acondicionar lodo. Nelson, ¿por qué hay que conectar todo drive otra vez? ¿En qué momento lo volvimos a conectar de nuevo? ¿Cómo levantas tu herramienta? Ah, con el todo. Con el top drive. Aquí hemos apartado el side entry, ¿verdad? Y acá conectamos el top drive para levantar herramienta. Aquí seguimos levantando herramienta con el top drive. Circulamos con la bomba del equipo, porque circular y acondicionar lodo no es con la cabeza o el side entry ni con el camión cementador. Esto se hace con el top drive conectado a la última pieza de tubería y con la bomba del equipo. La bomba del equipo succiona lodo de un tanque, lo bombea hacia el top drive, entra por el top drive al interior de la herramienta, sale al espacio anular, va hacia el flow line y circulamos hasta que el lodo esté acondicionado. Por eso hay que apartar o desconectar el top drive cuando ya terminemos de acondicionar el lodo. Instalamos side entry. Este side entry ya está conectado con la cabeza de cementación. Aquí solamente lo hemos desvinculado de la tubería, pero no hemos desconectado de la cabeza de cementación. Por eso acá no es necesario conectar las conexiones superficiales porque ya están armadas. Para el primer tapón ya las hemos armado y ya las hemos probado. Para el segundo tapón podemos ahorrarnos ese paso. Si alguien lo pone, está bien, pero no es necesario. Aquí cambia todo. Así que me van a ayudar. Muchas mujeres hoy día. A ver, a Santiago creo que no le he preguntado. Santiago Balcázar. Sí. Ayúdame con este paso. Ya hemos desconectado el top drive, hemos instalado side entry.
este paso. Con la unidad de cementación, ¿qué vamos a bombear? A ver, era colchón químico, ¿no? No sé, ayúdame tú. Colchón químico, ¿Cuántos barriles? 5.9 barriles. ¿Seguro? Volumen, no, colchón químico. Acá, donde lo tengo, volumen de lechada, altura de lechada, colchón mecánico, altura de colchón mecánico. Así, no lo tengo. 30 de colchón químico. ¿Y cuánto de colchón mecánico? ¿Cuántos? ¿A quién pregunté? A Santiago, pero ¿cuántos Santiago hay? Aquí tienes que bombear los preflujos por delante. Creo que estábamos preguntándole a Santiago. Aquí está en el enunciado del ejercicio. Aquí te dice qué volúmenes vas a bombear por delante. ¿Qué te dice para el segundo tapón, Santiago? Dice, se bombeará solamente 30 barriles de colchón mecánico. Y si nos dice que solo vamos a bombear 30 barriles de colchón mecánico, ¿qué creen que bombeamos en la secuencia operativa? Solo esos 30 barriles de colchón mecánico. Ya, Por gracias. delante. Listo. Santiago, ¿qué bombeamos después de bombear 30 barriles de colchón mecánico? La lechada. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Volumen de lechada 9.8 barriles. Ya. Este paso, Santiago, mirarlo, ¿está bien entonces? No, ¿dónde estoy aquí? Estoy acá. Perdón. Acá es solamente 30 de colchón mecánico y acá 9.8 de colchón de lechada, perdón. ¿Este paso está bien? Este. Sí. Listo. Gracias, Santiago. Entonces aquí lo único que tienen que fijarse es qué nos ha dado el enunciado para el segundo tapón. Dice solamente 30 de mecánico. Entonces solo bombeamos 30 de mecánico y el volumen de lechada que nosotros hemos calculado para el segundo tapón. Gracias, Santiago. Vamos a preguntarle a Yuri Escobar. Yuri, ¿está con micrófono? Sí, Nelson. Ya hemos bombeado 30 de mecánico y 9.8 de lechada. ¿Nos puedes ayudar en este paso? ¿Qué vamos a bombear por detrás de la lechada? Por detrás de la lechada bombear 8 barriles de colchón mecánico. Ya. ¿Qué más? Y desplazar con 51.4 barriles de lodo. 51.4 salió. Sí, con la reducción de los 3 barriles. Ya, 51.4. Listo. Ese sería lo que hay que bombear por detrás de la lechada. Muchas gracias, Yuri, está bien. Entonces, solo bombeamos mecánico y desplazamos con esto que ya está restado el escurrimiento. 51.4. Y luego, la continuación sería, nos vamos acá. Ya bombeamos 8 de mecánico, 51 de lodo, observar balanceo del tapón, apartamos, acá lo voy a cambiar porque no sé si en el otro lo cambié. Apartamos side entry, lo estoy haciendo con side entry por si acaso. No hay diferencia porque es un tapón balanceado. Puede ser cabeza de cementación o puede ser side entry. Levantamos herramienta hasta la base, 50 metros por encima del tope teórico del segundo tapón. 2600 era el tope teórico del segundo tapón, por lo tanto aquí puede ser 2550. Esperamos fragua de la lechada. Aquí ya sí, como ya hemos terminado de hacer esas 2 cementaciones, mientras esperamos el fragua de la lechada, que puede ser 3-4 horas, circulamos para limpiar los restos de cemento. Actualmente se ocupan unas bolillas o unas esponjas que se largan por el interior de la tubería. Antes, hace unos 5 o 6 años, nos acostumbramos a bombear cáscara de nuez, ya sea media o una mezcla de media y gruesa. Preparábamos en el pildorero o en un tanquecito pequeño
un cierto volumen de unos 15, 20 barriles de lodo con cáscara de nuez y bombeábamos esa cáscara de nuez por el interior de la tubería para que esa cáscara de nuez raspe y limpie los restos de cemento que hayan podido quedar, más que en el cuerpo de la sarta de sondeo o tubería, en las conexiones se acostumbra a quedar pequeños restos de cemento que nos pueden perjudicar en las operaciones posteriores. Actualmente se largan bolillas de esponja, son unas bolas de esponja que también tienen el mismo objetivo, raspar y limpiar los restos de cemento. ¿Por qué no hicimos este paso en el primer tapón? Porque íbamos a volver a ensuciar la sarta de tuberías, no tenía sentido limpiarla en el primer tapón si otra vez lo íbamos a ensuciar para el segundo tapón. Por eso, para el segundo tapón ya pueden colocar que en paralelo limpiamos restos de cementos del interior de la sarta de sondeo, sarta de tuberías. Verificamos tope de tapón y sacamos herramienta hasta superficie. ¿Es difícil hacer 2 tapones? No. Es como hacer un tapón 2 veces. Primero hago un tapón, levanto hasta la base del segundo tapón y vuelvo a hacer el segundo tapón. Y esta sería la secuencia operativa para este examen. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Si no, con eso terminaríamos conmigo el avance del primer parcial. Y el sábado creo que es su primer parcial hasta tapones. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Disculpa, Nelson, ¿cómo cambiarían las cosas si fuera un tapón para una pérdida de circulación? Por lo general solo se balancearía en open hole. O sea, solo tendrías que hacerlo. O sea, variaría en tu volumen de lechada solamente. Si es para pérdida de circulación, vas a tener la última cañería. Digamos que tengamos cualquier cañería. Vamos a bajar una de 9/5. Que esté más o menos, me invento, 1500. Luego tenés open hole, pongamos que ya estamos perforando a los 2500. Y generalmente tenés pérdida de circulación en el fondo de pozo. El ingeniero te va a dar, no necesariamente la base del tapón tiene que ser en el fondo. A veces, si la pérdida es en el fondo, te va a dar tope y base. Siempre les va a dar tope y base. Ahora, si la pérdida es por encima del fondo, también te va a dar algún tope y alguna base. A veces balanceamos tapones de cemento desde el fondo, no siempre. Si la pérdida es en el fondo, vean dónde les está dando la base del tapón. No siempre es en el fondo. Lo que yo tengo acostumbrado siempre es hacerlo como unos 5 metros por encima del fondo. Entonces, solamente tienes la base y el tope en el open hole, si es una pérdida de circulación. Le llamamos, no, lechada, ¿listo? O sea, tienes ahí tu base y tu tope de la lechada en open hole. Si tienes que hacer los cálculos, vas a calcular ese volumen de lechada, que solamente va a ser en agujero abierto, solo en agujero abierto, y luego ya ubicas tu herramienta, haces tu balanceo. Primero calculas volumen de lechada solo en open hole. Y luego ya empiezas calculando tus balanceo. Digamos que tengamos un, ¿sí? ¿Tubing? No, aquí tengo que bajarlo desde arriba. Tubing. Digamos que esto tengo 2300, no muy grande. Propiedades 2100. Listo. Y luego este. 2300. ¿Así? Ya vas a tener así. ¿Ya has calculado vos tu volumen de lechada? Que es acá. No. Vamos a poner un... este es 2230.
Listo. Vas a tener tu lechada aquí. LED. Ahí está. Tu lechada estás balanceándola en el fondo. Ya estás con tu herramienta. Después de que has calculado volumen de lechada en OpenHole, colocas tu herramienta y ya empiezas a balancear. Seguramente tengas un colchón mecánico, que va a estar acá, y tengas un colchón químico, que también va a estar acá. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿qué capacidad necesitas? ¿Necesito capacidad tubing, por ejemplo, para el balanceo? ¿Qué capacidades calcularía aquí? Interior, calculo capacidad del sondeo o drill pipe y capacidad del tubing. Anular, ¿será que si este es tubing, necesito casing tubing? No, ¿Qué capacidades necesito? solo del mejor y el drill pipe. Open hole tubing, open hole sondeo, open hole drill pipe, lo que le llamemos a esto, y cañería sondeo o cañería drill pipe. Pero es simplemente que hagas el balanceo. Aquí va a ser un colchón, no sé qué le llamemos a ese. Espaciador 1, no, el 2, digamos. Ese es el colchón mecánico. Y luego tienes el colchón químico, que se le vamos a llamar espaciador 1. ¿Listo? Haces el balanceo y luego calculas cuánto necesito bombear por detrás, cuánto necesito bombear por detrás. ¿Listo? Acá no está mal eso. Aquí, ahí está. Eso es por detrás. ¿Cuánto de colchón mecánico? ¿Está bien? Ese es espaciador 2. ¿Y cuánto de colchón químico? Espaciador 1. Y listo. Es lo mismo. Solo va a variar en que tu volumen de lechada va a estar en open hole. Y luego haces el balanceo tal como hemos hecho ahorita, solo que tu balanceo más que seguro que va a ser en open hole solamente. Y luego tienes que desplazar con load. O sea, no varía en nada más que en este cálculo, acá. En tu cálculo, solo va a estar, si es para pérdida, en open hole. Calculas un solo volumen en agujero abierto con el diámetro promedio que te den de dato. Y después todo lo demás es balanceo y luego haces tu secuencia operativa tal como hemos hecho acá. Bajamos, observamos, bajamos, circulamos, desconectamos. Con unidad de cementación bombeamos nuestros colchones, por detrás bombeamos nuestros colchones, observamos balanceo del tapón y esperamos el, ¿cómo se llama? Estoy muy abajo. Aquí estamos. ¿Dónde estoy? Acá. Acá, perdón. Me había ido al otro. Tal como hicimos este tapón, lo mismo. Solamente que acá esto es súper importante. Porque como es una pérdida de circulación, segurísimo que el tope del tapón no lo vamos a encontrar donde lo hemos calculado. Porque si esto era una pérdida de circulación, esto comienza a ingresar hacia la zona de pérdida. Y por eso es importante que para este tipo de tapones se utilice... ¿qué tipo de lechada se utiliza? ¿Qué tipos de lechada se utilizan para este tipo de tapones? ¿Nadie se acuerda de don Arturito? ¿Qué tipo de lechada utilizarían en un tapón para pérdida? ¿De verdad nadie? Una lechada tisotrópica. Es una lechada tixotrópica. ¿Por qué una lechada tixotrópica? Para que se mantenga en el lugar o tape la pérdida. Acá se llamaba, Sentinel. Este es el Sentinel. A ver, vamos por ustedes, me graban, ¿no? ¿Para qué les voy a mostrar un tapón de cemento? Este es antipérdida. Todos los datos del pozo, ahí está nuestro balanceo.
las presiones hidrostáticas, densidades equivalentes, temperatura y relojía. ¿Y dónde está la pinche lechada? Quiero mostrarles la lechada. Esta es una lechada texotrópica. Aquí están preparándole esa lechada y fíjense que apenas la terminan de lechar, de preparar, ni 6 minutos, ustedes le dan vuelta y no se mueve esa lechada, porque tiene un activador de gel, que ese activador de gel hace que esa lechada no se pierda en la zona de pérdida. Si ustedes bombean para este tipo de cementaciones una lechada normal, si es una pérdida de circulación, toda la lechada se va a ir a la zona de pérdida y esto va a quedar nada, vacío. Entonces no vas a solucionar la pérdida porque tu lechada va a perderse en la zona de pérdida. Para eso se ocupa este tipo de lechadas, que es una tixotrópica. Acá no sé si se fijan que la lechada recién preparada, acá dice 7 minutos, pero yo veo en el cronómetro 6:55. Le dan la vuelta a la probeta y ¿cuánto cae de lechada? No cae nada. No cae nada. Y no quiere decir que ya ha fraguado, porque esta lechada, si tú le agitas, se sigue moviendo. No ha fraguado, simplemente sus propiedades tixotrópicas de gel hacen que cuando no haya fuerza, no se mueva. ¿Y por qué quiero eso en una zona de pérdida? Para que esta lechada frague y selle esos poros o esas fisuras que me están causando la pérdida de circulación. Entonces, mi respuesta es, no cambia en nada. Quizás en el nombre de la lechada, si es que el ingeniero te dice una lechada tixotrópica, pero tus cálculos, tu balanceo es lo mismo. Así como hemos balanceado acá una lechada dentro de cañería, yo creo que ustedes deberían ser capaces de balancear una lechada dentro de open hole. Balancear cementos, kinder avanzado, jugar con volúmenes y con capacidades. No sé si respondí tu pregunta. Tu secuencia operativa no cambia, idéntica a esta. Lo mismo, bajas, bombeas, balanceas, observas el balanceo, levantas, esperas el fragua y bajas a verificar el tope. Si es un tapón para pérdida, esto es muy importante en el pozo. Dependiendo cuántos metros por debajo esté nuestro tapón, eso nos va a dar una idea de cuánto ingresó hacia la formación esa lechada que tú has bombeado. ¿Se entiende? Sí, creí que había alguna otra consideración. Entonces, no, en alguna consideración este punto, por ejemplo, pero es operativo. Circulas a bajo caudal y no necesariamente en la base del tapón. Cuando la pérdida es muy severa o no tienes retorno, puedes modificar este paso. Por ejemplo, en pérdidas donde no ha habido retorno, intentamos circular, pero en el momento que veamos que no se recupera el retorno o que no hay retorno por más que estemos circulando con lodo, paramos ese bombeo. O sea, este paso operativamente puede o no estar en un tapón que tú vas a balancear para pérdida de circulación. Ahora, si la pérdida de circulación es parcial, podemos circular a bajo caudal simplemente para ver las propiedades del lodo en salida. Y acá no es tan necesario que las densidades sean iguales. No vamos a perder el tiempo en circular 5 o 10 horas sabiendo que en esas 5 o 10 horas estamos perdiendo 30, 40, 50 barriles por hora. No es tan importante ya acondicionar el lodo porque lo que queremos es solucionar la pérdida. Pero tú en tu secuencia operativa puedes colocar este paso, pero operativamente en el pozo vamos a decidir si este paso va o no va. Esto va porque es que has bajado tu herramienta. Siempre esto va porque tenés que instalar o cabeza de cementación o side entry. Siempre esto va, el bombeo de los colchones. Para pérdida, posiblemente no bombees el químico porque no te interesa tanto remover el revoque de lodo, porque si hay pérdida es porque no hay revoque de lodo frente a la pérdida, pero seguro que va al colchón mecánico, porque no puedes dejar que se junte tu lechada tixotrópica con tu lodo, porque seguro que no son compatibles. Pero en el enunciado te va a decir, si es un tapón para pérdida, si no te da colchón químico, no bombeas colchón químico, solo bombeas colchón mecánico. Entonces, esto posiblemente no vaya para tapón de pérdida, esto sí va, pero repito, el enunciado te lo va a decir. No te vas a inventar un colchón químico si no te da colchón químico.
Lo mismo que el segundo tapón. Acá se entiende, ¿no ve que? ¿Por qué solo hemos bombeado 30 de mecánico? ¿Por qué no hemos bombeado colchón químico acá? Porque el enunciado decía solo colchón mecánico. Y no tiene sentido balancear un tapón de cemento en interior de cañería y querer remover reboque de lodo de cañería. Acá puede haber algo de lodo, pero no es lo mismo que el reboque que hay aquí en formación. Entonces, en un tapón para pérdida, si te dice por delante la lechada se bombeará, no necesariamente te puedes ir solamente, pero si te dice se va a bombear 30 de mecánico, no te habla de colchón químico, entonces en tu secuencia operativa para pérdida no bombeas colchón químico si no te dice el ejercicio que vas a bombear químico, solo bombeas mecánico y lechada. Por lo tanto, si solo has bombeado colchón mecánico y lechada, para desplazar solo bombeas colchón mecánico y desplazas con lodo. Entonces, esas son las diferencias que pueden haber en un tapón para pérdida. En tu secuencia, esto colocado. Operativamente se va a decidir si hacerlo o no. Esto, léele el ejercicio. ¿Qué es lo que te indica? ¿Se va a bombear químico? ¿Se va a bombear mecánico? ¿Se van a bombear ambos? Aquí ya tú decides qué bombear por detrás, dependiendo de lo que te han dicho que vas a bombear por delante. Y esto, tal como está. Se observa el tapón, se levanta hasta 50 metros por encima, esperas el fragüe, circulas para limpieza de las tuberías y bajas para verificar el tope del tapón. Verificas el tope del tapón y sacas herramienta a superficie. No sé si se entendió lo que acabo de explicar. Sí, Nelson, gracias. Ya, de nada. Ese era mi duda, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta más? Nelson, Sí. disculpa, pero ¿no sabes de más o menos desde cuándo vamos a volver a hacer clases con el ingeniero? Los del PEN. Han tenido un poquito de mala suerte porque pasa que el ingeniero ha estado yendo al médico y muchas veces sus citas son a estas horas y a veces no le... O por ejemplo, ahorita ya mandó invitación, ya está pasando clases de Perfo 3, no, Perfo 2 creo que le toca hoy día. Entonces, él me dijo que con ustedes ya había acabado Liner. No sé si eso es cierto. Ya acabó Liner. La parte de Liner. ¿Qué? Estábamos en la última parte de Liner. Ya, por eso. El jueves les toca pasar en la noche, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. El jueves él va a pasar con ustedes a las 10 de la mañana. Yo voy a pasar a las 10 de la mañana con el otro grupo. O sea, a las 10 él va a pasar con ustedes. Me imagino que avanzará algo de tapones. Y en la noche también va a pasar con ustedes en su horario. Y con eso él ya acaba tapones. Y con eso ya acabaría el avance de su primer parcial. Cosa que así él no quiere postergar el examen más. Entonces, seguro que el jueves en esas dos clases, me imagino que él quiere acabar lo que es tapones. Si no me equivoco, no son muchas diapositivas. A ver, presentaciones, Perfo 4, tapones. Son 14, 15.